Pues las prácticas en Melbourne han finalizado y hemos vivido una sesión de Libres 3 que, más que dejarnos certezas previas a la clasificación, nos ha dejado algunas que otras dudas porque han reaparecido algún que otro equipo que estaba bastante perdido ayer y hemos visto una tremenda igualdad que se nos avecina seguro una clasificación bastante impresionante en Melbourne dentro de unas horas. Pero os tenemos que contar primero qué es lo que ha ocurrido durante la sesión de entrenamientos Libres 3 del Gran Premio de Australia, así que vamos allá con el resumen a lo que ha sido esta sesión. Vamos a dar comienzo, ya daba comienzo esta tercera sesión de entrenamientos libres en Albert Park, una sesión donde han cambiado mucho las condiciones. Cielo nublado en lugar del sol radiante que teníamos ayer y ha bajado muchísimo la temperatura, incluso había una mínima probabilidad de que llegase a llover. Se esperaba que mañana bajasen las temperaturas, hoy en teoría iban a hacer temperaturas altas como ayer, pero no ha acabado siendo el caso. Uno de los grandes protagonistas antes de comenzar la sesión era, por supuesto, un Alexander Albon, quien ya sabemos, os lo hemos contado, que está subido en el chasis de Logan Sargeant, que se queda sin disputar este gran premio porque Williams no tenía un chasis de repuesto y han decidido perjudicar a Logan Sargeant. La sesión daba comienzo y vimos muchísima tranquilidad, como suele ser habitual en los Libres 3, porque la sesión más representativa es los Libres 2, aunque con el cambio de condiciones era muy importante tener rodaje en esta sesión, pero lo único que veíamos en las primeras vueltas era hacer algunos pilotos giros de instalación con los neumáticos que utilizarán en carrera para ya darles ese giro que llegan a hacer. También lo hacían, por ejemplo, los Aston Martin, donde luego más adelante os lo enseñaremos, pero han utilizado dos duros y un medio, dejándonos ver que es muy posible que veamos una carrera a dos paradas. Los que sí que ya empezaban a tirar eran los Red Bull, que empezaban con neumático medio, y venía un Sergio Pérez que lograba ponerse en esa primera posición. También era el único piloto hasta este momento que había llegado a cerrar vuelta. Vemos también en la ventana inferior cómo van cambiando los neumáticos de Alonso para hacer esas vueltas de instalación, y vemos los primeros problemas que presentaba Verstappen, y no solo Verstappen sino Red Bull han tenido problemas y os lo vamos a ir contando porque no es la última vez que se quejarán. En este punto se queja de los frenos. Le preguntaban al respecto sobre si era algo que tenía que ser reemplazado o podía continuar, y decía que bueno, que él iba a seguir intentando continuar, y aún así por mucho problema de freno se ponía primero, que tampoco nos creamos que de verdad tenía unos problemas demasiado severos, pero su compañero de equipo también presentaba esos problemas de freno, así que desde luego que Red Bull los ha estado teniendo en los dos monoplazas. Mientras tanto, Checo, que reportaba problemas de freno y también se ponía primero, que no nos creamos desde luego que aún así va a perjudicarles demasiado. Y veíamos pues un intercambio constante de posiciones, mientras Checo, luego Verstappen, luego Checo iban liderando, hasta que salían ya los Ferrari, que hasta este punto solo habían salido los Red Bull y ya partían los Ferrari. Por cierto, los dos equipos han salido con neumático medio al principio y Carlos se ponía en tercera posición, mientras la realización se nos fijaba en Logan Sargeant, quien estaba en el muro cuando Alexander Albon salía por primera vez a pista a rodar. Mientras tanto vemos todavía cómo se van siguiendo cerrando ciertas vueltas, con un Leclerc que se pone tercero por delante de Carlos Sainz, con un Hamilton que parte con neumático blando, ha sido el primero en estrenar el compuesto rojo, pero se quedaba quinto, bastante lejos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Es que Mercedes está perdido? Pues os vamos a contar que no específicamente es que haya estado perdido, sino que el blando ha costado conseguir que pudiese hacer una vuelta rápida. Lo veremos más adelante, porque lo mismo le ocurría a Lando Norris, quien no conseguía hacer una vuelta demasiado mejor a la de su compatriota. Lance Stroll, quien también salía con compuesto blando, y nuevamente no era una vuelta demasiado buena, se mantenían en lo alto de la parrilla los dos Ferrari y los dos Red Bull con neumático medio. Bastante curioso, aquí ya empezábamos a ver esta tónica, un Hamilton que ya segunda vuelta lanzada mejoraba un poco, pero le seguía costando. Veíamos también a Charles Leclerc cometer un mini error en la última curva del circuito y se le giraba todo el monoplaza. Fernando Alonso, que ya salía a pista también con compuesto blando para probar esa vuelta rápida, y bueno, vemos ahí también a Lewis Hamilton preguntar dónde estaba la diferencia frente a los Ferrari y frente a los Red Bull, y sobre todo le comentaban que había perdido 7 décimas en recta porque estaban ya llevando tanto los Ferrari como los Red Bull un mapa de motor muy potente, creían, y que eso luego lo podrían llegar a recortar. Mientras tanto, Fernando, como os estamos diciendo, en la primera vuelta de blando costaba muchísimo y se ponía en 12ª posición. También enseñaros que tuvo tráfico justo antes de empezar la vuelta
vuelta con blando y eso le pudo haber llegado a perjudicar quizá un poco en la preparación de los neumáticos, pero que es que la primera vuelta con los blandos no está saliendo. Luego también aquí en este punto vemos cómo el piloto se van encontrando con cierto tráfico, hemos vuelto a tener bastantes problemas de esto, incluso un Charles Leclerc que se quejaba de que siempre se encontraba a alguno de los Aston Martin por sus vueltas en un discurso que soltó por radio, la verdad, bastante interesante. Mientras tanto, pues vemos a Ricciardo también presentando los problemas del RB, no se están mostrando nada fuertes en Melbourne y cerrando vuelta en 16º lugar, y también este equipo probando paradas, probando hacer pit stops durante la sesión. Albon, que mejoraba hasta la 7ª posición. Albon había comenzado con medio, era el primer blando que ponía y se ponía en esta ocasión en 7º lugar, y Piastri, uno de los héroes locales junto a Ricciardo, mejorando brevemente con ese neumático blando. Vemos en este punto también a Alexander Albon que perdía la parte trasera. Cuidado que Williams no tiene chasis de repuesto y como tengan algún problema Albon tampoco corre y bueno, perdía la parte trasera en esa curva 9. Piastri, que seguía intentando mejorar vueltas y lo lograba. Aquí ya vamos viendo qué es lo que está ocurriendo. La primera vuelta de blando no sale, la segunda ya va mejor. Y en este caso Oscar se ponía en 3ª posición, mientras que en Red Bull cambiaban de configuración. Ya os hemos enseñado antes que estaban teniendo problemas y es que estaban teniendo una degradación bastante alta. Así que se ponían a cambiar de configuraciones tanto en el coche de Verstappen, que es el que estamos viendo en la ventana inferior, como en el coche de Checo para solucionarle ese problema que estaban mostrando. Mientras tanto, Stroll con neumático blando mejoraba brevemente y se ponía 9º. Viene Alonso también cerrando vuelta, que no viene mal, viene mejorando su primer sector, no mejora en el tercero y se quedaba en 8º lugar por delante de su compañero de equipo a 9 décimas del tiempo de los Ferrari por ahora. Norris también conseguía mejorar cuando iban pasando varias vueltas con el neumático blando. Veíamos a un George Russell quien también se quejaba en este punto de que siempre encontraba a Hamilton en sus vueltas. Ya os decimos que problemas de tráfico ha habido bastante y Hamilton ahora sí lograba mejorar. Esta era como la 4ª vuelta con el neumático blando, que es el más blando que hay, que se degrada muy rápido, pero es que no salía la vuelta al principio y necesitaba varias vueltas para hacerlo funcionar. 15 milésimas de diferencia con el tiempo de Carlos Sainz. Y hasta este punto solo faltaban por poner los neumáticos blandos los 2 Ferrari y los 2 Red Bull, siendo el primero en hacerlo de este grupo Max Verstappen, quien no mejoraba su primera vuelta con neumático blando. Mientras veíamos que algunos pilotos como Hamilton habían necesitado hasta 6 vueltas, Verstappen no conseguía mejorar y se quedaba a 4 décimas de la vuelta que había hecho anteriormente. Por cierto, fijamos en la ventana inferior, le estaban también cambiando configuración a Fernando Alonso, incluso más tarde llegando a hacer barrera humana. Han cambiado alturas, han cambiado suspensiones y han cambiado el tercer elemento. No es lo mejor, desde luego, que te ocurra a falta de 8 minutos. Carlos Sainz ponía el neumático blando y vamos a ver si ahora sí esa primera vuelta con el neumático blando a los Ferrari le puede llegar a salir. Pues no, el primer sector no fue malo, pero es que con el segundo y el tercer sector no mejoró e incluso hizo una vuelta peor que la que había hecho Hamilton con 6 vueltas de neumático blando. ¿Qué es lo que estaba ocurriendo aquí? Bueno, pues ahora otro piloto nos lo va a explicar más adelante. Russell con varias vueltas de ese compuesto mejoraba hasta la 3ª posición. Leclerc, que en este caso sí lograba mejorar en su primer intento y escalaba hasta la 3ª posición a 33 milésimas de Carlos Sainz, pero todavía había muchísimo potencial porque el tiempo de Carlos era con neumático medio. Fernando Alonso, que después de hacer el cambio de configuración salía con esos compuestos blandos que ya estaban usados, ya había hecho un intento con este, pero no iban a utilizar un compuesto blando nuevo después de ya haber puesto 2, y aquí está la explicación del por qué el neumático blando no parece que sea tan bueno a una vuelta, por lo menos. Por supuesto para carrera no, porque degrada bastante, pero es que a una vuelta no da la confianza en curvas de alta velocidad, que son las más importantes en este circuito, porque no consigue ser tan estable como el neumático medio y por eso, especialmente en la primera vuelta de los compuestos, es por lo que estamos viendo a los pilotos sufrir bastante. Fernando, que la primera vuelta
que realmente era la segunda de este compuesto, mejoraba para quedarse en novena posición. Y ahora ya sí, después de muchas vueltas, parece que Sergio Pérez viene mejorando y efectivamente consigue escalar hasta la quinta posición, quedando por delante en este punto de su compañero de equipo a falta de solo 35 milésimas para que termine la sesión. Viene Carlos Sainz también cerrando vuelta y no consigue mejorar su propio tiempo, pero quien sí que lo hace es Max Verstappen, quien in extremis se pone a liderar la sesión. Parece en este punto que Verstappen va a acabar como líder, ¿no? Bueno, viene Fernando Alonso, que se queda en sexto lugar, bastante cerca de las posiciones de arriba, 2 décimas, que la verdad se puede jugar en ese ámbito está bastante cerca y ya vale, pues va a acabar la sesión. Llegó un Leclerc en el último momento para poner otra vez a Ferrari en las primeras posiciones, en las posiciones que ya os hemos dicho que parten como uno de los favoritos a ser los poleman de este fin de semana en Australia. Esto fue todo lo que vimos en esta tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. El podio, los 3 primeros pilotos fueron Leclerc, Verstappen y Carlos Sainz, que la vuelta de Sainz, os recordamos, es con compuesto medio, que aún así Carlos Sainz se quedó a 77 milésimas de su compañero de equipo. En cuarta y quinta posición los dos Mercedes, que han reaparecido, por eso nos deja esta sesión más dudas que certezas, porque Mercedes estaba muy perdido y ahora los vemos en una posición bastante elevada. Fernando Alonso sexto, Checo Pérez séptimo, Óscar Piastri octavo, Stroll noveno y cerrando las 10 primeras posiciones, Lando Norris. Lo que sí que vemos en este lado es los 2 Red Bull, los 2 Ferrari, los 2 Mercedes, los 2 Aston y los 2 McLaren cerrando las 10 primeras posiciones. Luego los 9 últimos pilotos, porque recordemos que no está Sargent, son los siguientes: Tsunoda un décimo, Bottas, Albon, Zhou, Ocon, los 2 Haas con Hülkenberg a la cabeza, Ricciardo y cerrando las posiciones Pierre Gasly. Esta ha sido la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Australia. La verdad que muchísima acción y veremos qué es lo que ocurre en esta sesión de clasificación, que desde luego se avecina que va a estar súper igualada. Para que veamos los neumáticos que han sido utilizados, vemos que los Ferrari y los Red Bull también han utilizado sobre todo el medio al principio y luego un blando. Como os digo, Leclerc ha hecho esta vuelta rápida con 6 vueltas de compuesto, Verstappen lo ha hecho con 8, les ha costado mucho. Carlos ni siquiera con 6 ha logrado mejorar su vuelta rápida con los medios, ha sido bastante curioso. Luego, como os digo, los Aston, que siempre suelen hacer esa estrategia de poner el neumático que van a utilizar en carrera durante las sesiones de libres para darle una vuelta y quitarle esa capa superficial, pues como os digo, utilizaron ese compuesto. No aparece en esta fotografía, pero utilizaron 2 duros, a falta uno aquí que no llega a aparecer, y un compuesto medio. Puede ser que mañana veamos una carrera a 2 paradas. Luego, en otros gráficos que os tenemos que enseñar, como siempre lo hacemos, en cuanto a los sectores, estos fueron los tiempos que hemos podido llegar a vivir, con un Russell que ha liderado el primer sector, Verstappen y Red Bull en general, con Pérez en segunda posición, lo hacen en el segundo, y los Ferrari tienen el dominio del tercero, sobre todo en esas frenadas y generando mucha carga aerodinámica, es donde destaca bastante el Ferrari. Comentaros de aquí, muy interesante que Mercedes haya aparecido en este tercer sector y que en el primero no estén mal. En el primero los McLaren también son bastante fuertes, en el segundo es el mejor de Aston, aunque Stroll está muy abajo y ha perdido bastante tiempo, y el tercero Aston ha mejorado con relación a ayer, así que bueno, no está del todo tampoco mal. En cuanto a las velocidades puntas, siempre fijaros en el speed trap, que es el punto de mayor velocidad en la recta de DRS, pero aquí, que es un circuito con 4 zonas de DRS, pues es bastante importante, y lideran los 2 Red Bull, que siempre suelen estar en lo más alto, y los 2 Haas, que también suelen ser equipos que están mostrándose con velocidades puntas bastante altas. Como os digo, salimos de estos libres 3 con más dudas que certezas, pero lo bueno es que tenemos la sesión de clasificación en escasas horas. Lo que está claro es que vamos a vivir una clasificación en Melbourne trepidante y súper igualada. Ha habido una igualdad tremenda, con un Leclerc que ha liderado, pero Carlos Sainz, que era tercero, se ha quedado a 77 milésimas, y eso que su tiempo era el de medios de principio de sesión. Luego hemos visto a los 2 Mercedes también muy igualados. Hamilton estaba a 92 milésimas del tiempo que ha marcado Leclerc. Fernando Alonso, por ejemplo, que está sexto, se ha quedado a 2 décimas del tiempo de Charles. Desde luego que se viene una clasificación muy igualada, con los 5 equipos de zona alta con posibilidades de buenas posiciones en clasificación.
Así que veremos qué es lo que podemos ver en Albert Park. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para apoyarnos después de estos vídeos que estamos realizando en Australia. El siguiente va a ser el resumen a la clasificación, así que yo que tú no me perdería nada. Déjame en los comentarios quién crees que va a ser el poleman de este fin de semana en Melbourne y nos vemos en el siguiente.